Y va a aparecer de esa forma para someter de una vez y para siempre a todos sus enemigos. Que si pudiéramos imaginarnos por tan solo un momento lo que será, entonces realmente eso nos impresionaría. Entonces sabríamos lo que significa que el Cristo resucitado es el comandante de las huestes celestiales. Y cada un integrante, cada uno de ellos, cada ángel, es más poderoso que cualquier ejército terrestre. Cada uno de ellos. El libro de los Reyes dice que un solo ángel mató en una noche a 150,000 enemigos de Israel. Un solo ángel. ¿Y sabe qué más tienen? Como son inmortales, son guerreros indestructibles. Son tan poderosos que cuando se juntan, sea para salvar o sea para destruir, ningún arma, hermanos, ningún arma de la tecnología más avanzada, de la más poderosa tecnología nuclear, tiene ningún efecto sobre sus personas. Esos son los ángeles de Dios. Esos son los guerreros de Dios. Esos son los invencibles de Dios. Y todos ellos, todos esos millares de millares que dice Apocalipsis que estaban alrededor del trono adorando al Señor Jesús, todos ellos están al servicio de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Eso quiere decir. Mateo 24. Le voy a pedir a 3 personas para ver, que veamos nada más 3 textos de la Escritura que pueden ayudarnos a comprender esta magnificencia de los ángeles y cómo el Señor, el Hijo del Hombre, tiene autoridad sobre ellos. Mateo 24, 30 y 31. Voy a pedir allá atrás a mi hermana Leti Delgado que lea Mateo 24, 30 y 31. Acá a Paola que lea 2 Tesalonicenses 1, 7. Y le voy a pedir a Bernardo que lea 1 de Pedro 3, 22. Dice, ahí la Biblia habla de los ángeles y de cómo el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre ellos. Mateo 24, 30 y 31, ¿qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y juntarán, es decir, está hablando del regreso del Señor Jesucristo a consumar su reino. Él dice, vendrá en su nube de gloria, vendrá con sus ángeles, y los ángeles van a juntarnos a todos los elegidos de Dios de cada rincón de la tierra. 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ese texto es tremendo. Los ángeles van a venir y nos van a juntar a los elegidos. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Los ángeles se van a encargar de dar, dice Pablo, retribución a los que no quisieron escuchar el Evangelio. 1 de Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Están sujetas a Cristo ángeles, autoridades y potestades. Cuando el ángel descendió con el poder de un terremoto y la apariencia de un relámpago para anunciar la resurrección del Hijo de Dios, significa que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y que millones de esas poderosas criaturas están a su servicio. Eso es verdaderamente digno de admirar.
Eso es verdaderamente digno de adorar. Ante eso, hermanos, el que Superman sea más veloz que una bala, el que Superman sea más rápido que una locomotora, el que pueda saltar el edificio más alto de un solo impulso. A lo mejor los más jóvenes no saben de lo que estoy hablando, pero nosotros los más viejos sabemos que así era como se anunciaba Superman. Más rápido que una bala, más veloz que una locomotora, capaz de saltar el edificio más alto de un solo impulso. Y luego decía alguien, ¿es un avión? ¿Es un ave? No, es Superman. Pero ante esta realidad, el que Superman pueda hacer todo esto, hermanos, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna comparación. Mateo 28 no solo nos habla del infinito poder del Cristo resucitado, nos habla también de su consideración, de su nobleza y de su amabilidad. Mire, primero el ángel le dice a las mujeres que no teman y les manda anunciar a sus discípulos que el Maestro ha resucitado y que va a ir delante de ellos a Galilea. El versículo 8 dice que las mujeres hicieron justo eso. Y lo hicieron, pero iban con temor, dice la Biblia, y con gran gozo. Es decir, tenían sentimientos encontrados, pero iban a obedecer lo que el ángel les había hecho. Y luego sucede lo más maravilloso, porque el mismo Señor Jesús las intercepta. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que venir? Ellas ya iban a hacer lo que el ángel les había dicho. Y aparentemente Jesús solamente repite lo mismo que ya les dijo el ángel. Porque mire, en el versículo 7 vea lo que el ángel les dice. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Aquí os lo he dicho. Ahora, versículo 10, lo que dice el Señor. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Señor Jesús dijo lo mismo que el ángel. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es por la consideración del Señor Jesús, por la amabilidad del Señor Jesús. Porque cuántas cosas creen que estaban pasando por la cabeza de esas mujeres mientras iban a hacer lo que el ángel les había dicho. Un montón de cosas, un montón de dudas. Un montón de preguntas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿De verdad resucitó? Y si resucitó, ¿qué va a pasar ahora con su reino? ¿Qué va a pasar ahora con Roma? ¿Cómo les voy a decir a los discípulos? Me van a juzgar de loca, y fue lo que pasó. Un montón de cosas que revoloteaban en la cabeza. Dudas, preocupaciones sobre lo que vendrían, miedo a la reacción de los discípulos, de los enemigos de Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando se trata de obedecer a Jesús, se nos vienen un montón de cosas a la cabeza. Y nos entran las dudas, y nos entra la preocupación, y nos entra el miedo. Y en ese momento de duda, en ese momento de preocupación, Jesucristo aparece para solucionarlo todo. Porque la presencia de Jesucristo aleja todo temor. Esa es la nobleza de nuestro Salvador. Nos manda a obedecerle, pero está a nuestro lado para ayudarnos a obedecerle. Ningún jefe hace eso. Ningún gobernante hace eso. Ningún rey hace eso. Solamente nuestro admirable y único Rey. Así que el Cristo resucitado es infinitamente poderoso por un lado, pero es también inmensamente amable, inmensamente noble, inmensamente considerado. Pero Mateo nos dice también que el Señor Jesucristo es absolutamente determinado. Y el Señor Jesús está determinado a llevar a cabo su propósito para su creación. Es decir, Mateo 28 nos dice que ese infinito poder que tiene Jesucristo resucitado, esa inconmensurable amabilidad que Él tiene, tienen un propósito,
tienen un objetivo definido y que Él está absolutamente determinado a llevar a cabo ese propósito. Y eso es importante porque no estamos dispuestos a admirar y menos a adorar a alguien que no sabe a dónde va. Una de las razones por las que hay tan poca gente que admiramos en el mundo hoy es que casi nadie nos apegamos a nada por mucho tiempo. Empezamos un montón de proyectos, tenemos un montón de metas y las seguimos por un momento y luego desistimos por 1000 razones. Y al final nos quedamos sin lograr nada. Tenemos muchos proyectos pero no aterrizamos ninguno y eso no nos lleva a ningún lado. Pero en el versículo 19 de Mateo 28 vemos cómo Cristo sí tiene un propósito bien definido. Él sabe por qué reina, Él sabe para qué reina. En Mateo 28, 19 dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito del Cristo resucitado es empoderar a su iglesia para que su autoridad sea conocida en todos los rincones del planeta. Por eso no solo nos manda a ser discípulos,